Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Bueno, entonces, como todos nuestros martes maravillosos, el Señor maravilloso que tiene temas espectaculares, que nos enseña, que nos hace crecer, que nos consiente, porque cada día me convenzo más que el Señor ha puesto en nosotras las mujeres una gran bendición al hacernos de la costilla del hombre, a pesar de que pues eso también significa un poco el ser parte de... la realidad hizo de nosotros unas personas espectaculares y maravillosas, y precisamente nuestro amado Jesús quiso resignificar el rol de la mujer en la sociedad. Y con estos temas el Señor nos quiere enseñar el poder, la autoridad, como la confianza que ha establecido, que ha puesto en nosotras las mujeres. Por eso debemos seguir creciendo, pero para seguir creciendo lo primero que tenemos que hacer es ponernos en su presencia para que nuestro amado Dios y Rey tome control y sea el Espíritu Santo, el gran amigo, que el Paráclito que nos envió, para que Él sea el que nos venga a enseñar, porque les aseguro que todas aprendemos. Entonces pongámonos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, y te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento. Gracias porque eres tú quien nos llama, eres tú quien nos convoca, eres tú quien nos inquieta en nuestro corazón, Señor. Gracias por tus hermosas palabras, porque si no fueran por tus hermosas palabras, nosotros no estaríamos enamorándonos de tu presencia, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias por ese amor tan, inmenso. No se puede contar, no se puede medir ese amor que tienes para con nosotros, Señor. Gracias. Hoy te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. Te damos gracias, Padre eterno, por llamarnos, porque fuiste tú quien nos buscó. Estábamos nosotras perdidas y tú nos buscaste, Señor. Estamos nosotros afligidas y tú buscaste darnos consuelo, Señor. Gracias, Señor misericordioso. Te pedimos en este momento, Padre eterno, que la sangre de Cristo Jesús venga sobre nuestras vidas, redimiéndonos del control del enemigo. Que por medio de esa sangre poderosa hoy seamos perdonadas por nuestros pecados, Señor, y podamos ser limpias, para que nos podamos presentar delante de ti por medio de la sangre de Cristo Jesús, justificadas, como si nunca hubiésemos pecado, Señor. Que podamos nosotras vivir en la luz, en la comunión contigo, con nuestras hermanas. Y no solamente eso, Señor, que de verdad tengamos una vida de santidad, que vivamos apartadas para ti, Señor. Permítenos, Padre Santo, que en este momento venga la presencia de tu Espíritu de amor, para que sea Él el que nos enseñe, nos revele, nos recuerde, que sea Él el que nos diga todas aquellas cosas que tú hablas con nuestro amado Señor Jesús, y que a través de escuchar tus palabras por medio de Él, Señor, nosotros podamos seguir por el camino que llega hasta ti, Señor. Perdónanos todas nuestras ingratitudes, perdónanos todas las fallas que hemos tenido, Señor, perdónanos nuestras debilidades, Señor. Te pedimos que seas tú fortaleciéndonos y ayúdanos, Señor misericordioso, ayúdanos, fortalécenos. Espíritu Santo, ven en este momento. Espíritu Santo, ven y trae revelación de la poderosa palabra de nuestro amado Dios. Permítenos, Espíritu Santo, que esa revelación sea guardada en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, que la pongamos por obra, Señor, que además de eso la practiquemos, sí, la practiquemos seriamente y la podamos compartir con nuestros hermanos para que ellos también tengan la posibilidad de aprender de las cosas maravillosas que solamente tú nos puedes revelar. Gracias, Espíritu Santo, gracias, amado Jesús de Nazaret, y gracias, Padre eterno,
por este momento que vamos a estar contigo, que tus palabras, amado Dios, sean para nosotros deleite, Señor, un gran deleite, que no nos distraigamos, aparta de nosotros todo espíritu de distracción, Señor, para que nosotros realmente tengamos nuestra mente concentrada en ti, absorbiendo todo lo que más podamos del conocimiento que viene de tu presencia. Padre eterno, te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En busca del tesoro perdido. ¿Cuál será el tesoro perdido? Porque la verdad, hay un tesoro perdido en la iglesia. Y vamos a ver en Mateo 7:7, que dice lo siguiente: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pidan, toquen, busquen. Y aquí nos está diciendo el Señor que tenemos que esforzarnos por hacer algo para encontrar algo, ¿cierto? O sea, hemos perdido algo. Y vamos a hablar hoy precisamente de la oración. Me pareció bien particular porque el otro día escuchaba a alguien que decía, cuando uno ora por una persona, uno tiene protección. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que si yo oro por una persona yo tengo protección? Y me puse a mirar, bueno, y si yo no oro por esa persona, ¿por qué no voy a tener protección? Y entonces me puse a pensar, y pues si yo no oro por esa persona y que sea cercana o que la conozca, posiblemente es porque tenga algún argumento contra esa persona. Por eso posiblemente hay algo en mi corazón que no está muy bien. Entonces, si hay algo en mi corazón que no es agradable a los ojos de Dios, ya ahí tengo un argumento en contra que el mal utilizará y será la puerta de entrada para empezar a afectarme. Porque el enemigo, si ve una puerta abierta en un corazón, es lógico que empezará a afectar a la persona, empezará a atacarla de diferentes maneras para poder controlarla. Acordémonos que el enemigo siempre querrá controlar. Él buscará controlarnos con el fin de que nosotros nos perdamos y así también como fastidiar, yo digo, el reino de Dios. Entonces, importantísimo que nosotros sepamos esto. ¿Qué es lo que sucede con la oración? Resulta que yo creo que es un gran tesoro. Realmente la oración es un tesoro maravilloso, espectacular, que si nosotros sabemos emplearlo, si nosotros sabemos administrarlo, realmente vamos a obtener grandes y muy buenos resultados. El problema está en que estamos desconociendo la oración. O sea, realmente no hemos profundizado en la oración y a veces nos quedamos simplemente con oraciones ya tradicionales, oraciones mecánicas, oraciones que simplemente son una repetición y que desafortunadamente no están trayendo unos resultados, ¿sí? Y por eso mismo hay muchas personas que al no encontrar resultados en la oración, entonces optan por apartarse de la iglesia, apartarse de Dios más que de la iglesia, apartarse de Dios porque supuestamente no obtiene resultados. Entonces vamos a mirar precisamente que la oración, o sea, como empieza, porque si nos damos cuenta, nuestro Jesús nos dio como modelo de oración. Acordemos que tenemos una oración excelencia que es el Padre Nuestro, ¿no? Y si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, hay diferentes personas que levantaron oraciones que salieron de su corazón sin necesidad de que fueran unas oraciones ya escritas por otras personas. No, son oraciones que salen del corazón y son encaminadas a Dios y fueron oraciones que tuvieron respuestas, efectividad. O sea que es importante que nosotros le echemos una miradita a esas oraciones, porque esas personas que oraron tuvieron respuesta
a sus necesidades. Porque esas personas obtuvieron bendiciones, obtuvieron victorias, porque además de eso fueron oraciones que a veces tuvieron que ver con guerras y la posibilidad de triunfar en esas batallas, y fueron oraciones donde tuvieron respaldo de Dios. Y veamos que en nuestra iglesia primitiva, cuando inicia la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la fortaleza de la iglesia estaba precisamente en la oración, porque acordémonos que la palabra dice que ellos estaban unánimes, o sea, oraban unánimes juntos, o sea, todos se unían en la oración. Y ahí se veían grandes respuestas, grandes milagros, grandes resultados frente a lo que ellos se ponían de acuerdo. Hay muchos momentos que en la palabra nos dice, por ejemplo, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, y si se ponen de acuerdo. O sea, realmente el Señor espera que la oración tenga, haya un acuerdo para hacer peticiones, no un desorden de oración. Tanto así que cuando hay personas que, por ejemplo, oran en la iglesia con lenguas, un lenguaje del Espíritu Santo, se pide que si la persona va a orar en lenguas, sea una, y que si en lo posible haya una persona, y está escrito en la palabra de Dios, que las interprete, o sea, que no simplemente sale allí a hacer la oración en lengua, no, sino que haya un entendimiento de lo que esa oración en lenguas está trayendo al pueblo, porque todas las acciones que hay dentro de la iglesia, los dones que hay dentro de la iglesia son para edificación. Entonces, por eso es que es importante que la oración se dé. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta cómo o en qué nivel nosotros estamos de oración. ¿Eres una persona que le dedica tiempo a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Realmente, si le dedicas el tiempo, porque una cosa es orar y otra cosa, pero estando haciendo 1000 cosas, o realmente sacas tiempo, ¿sí? Como dice aquí precisamente en Mateo, ¿no? Que dice que Mateo 6, si no me equivoco, está diciendo que entren en un cuarto, ¿sí? Así dice, cuando dice Jesús enseña a orar, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú cuando ores, mire cómo dice Jesús que debemos orar. Dice, tú cuando ores, entra en tu cuarto. O sea, te está diciendo que busque la intimidad, o sea, una parte donde tú te concentres realmente a orar. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, o sea, que no tengas interrupciones, que no tengas distracciones, que simplemente te vayas a concentrar en eso. Y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Mira lo que dice. O sea, cuando tú sacas tu tiempo específico para orar, tú vas a tu cuarto y vas a ir a hablar con el Padre que está allí esperándote. Mira lo importante, o sea, no es yo ir a mirar y estar pendiente de una cosa, de la otra, que el niño, que el desayuno, que el esposo, que el carro, que... No, yo tengo realmente que sacar un tiempo para estar a solas con el Padre. Aquí es supremamente claro este mensaje. Dice, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Mira y verás. Y entonces uno dice, bueno, pero yo cómo tengo que entrar a orar con el Padre, porque aquí habla que debes entrar a hablar con el Padre. Dice, y al orar no repitas palabras inútiles. O sea, no te pongas a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, ¿sí? Te pones a hablar 1000 cosas y a lo último no terminas diciendo nada importante. O sea, es impresionante las oraciones que uno puede ver en el Antiguo Testamento de las personas que lograron grandes resultados. Por ejemplo, está Judith cuando ella logra vencer, ¿sí?,
a un rey que estaba afectándolos a ellos, y ella hace una oración específica, y siendo mujer ella logró la victoria para su pueblo. Sin contar, por ejemplo, cuando David, ¿sí?, en su Salmo 51, él reconoce su pecado. Él habla de su pecado. Él pide perdón de su pecado. O sea, cuando yo entro a hablar con el Padre, no es simplemente hablar por hablar y bueno, Padre, deme esto, deme aquello, deme lo de más allá y mire y tal cosa y no. O simplemente digo y que ni siquiera le pongo cuidado a las palabras que digo, porque simplemente la repito porque pues ya es mecánico como aprendí, así como cuando uno aprende en el colegio las lecciones y entonces le preguntan a uno y entonces uno y dice todo lo que la lección aprendió. Pero la verdad, y si te das cuenta en este tiempo, cuántas cosas de esas memorizaciones que tú tuviste puedes recordar ahora. Muy pocas. Tuvieron que haber impactado tu vida, o sea, les pusiste atención real. Mientras tanto, si solamente lo aprendiste por memorizar, no le estás prestando atención. O sea, la oración no es en espíritu y en verdad, porque esa es la realidad. No es en espíritu y en verdad. Simplemente es algo que está saliendo mecánicamente. Aquí el Señor dice que no debemos tener palabras inútiles, ¿sí?, sino que sean palabras que tengan sentido, que sean situaciones así. Entonces, si nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, a veces por los afanes de este tiempo, por las premuras que estamos teniendo en este tiempo, porque tenemos que salir a trabajar, porque tenemos que ponerle cuidado a los niños, que porque tenemos que hacer mil cosas, especialmente realmente es por las responsabilidades, no estamos sacando el tiempo de oración. Y no sacar ese tiempo de oración realmente no, o sea, no nos va a dar muy buenos resultados. ¿Por qué razón? Acordémonos si en el libro de Jueces vamos a encontrar historias interesantes. Y en el libro de Jueces muestra cómo el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel le daba la espalda en oración a Dios, él iba perdiendo batallas, él iba perdiendo, objetivos que ellos se planteaban, ¿sí? Pero cuando el pueblo volvía hacia Dios, entonces Dios le daba victorias. La verdad es que cuando nosotros realmente oramos en espíritu y en verdad, ¿sí?, es cuando hay respuestas, cuando hay victorias. Y tenemos que ser claros de algo, o sea, a veces, por ejemplo, podemos mirar la historia de la samaritana. Cuando Jesús llega allí, se encuentra la samaritana, y entonces, bueno, se establece el diálogo y todo ello. Y entonces, Samaria y los de Israel no se hablaban básicamente, o sea, se habían establecido como ciertas divisiones y demás. Entonces, la samaritana le preguntaba a Jesús, entonces, ¿dónde se debe adorar a Dios? ¿Allá en Jerusalén o acá? ¿Sí? Aquí en Samaria. Y Jesús le dijo, el asunto es orar en espíritu y en verdad. O sea, a veces sí, yo sé que no puedes estar en la iglesia posiblemente compartiendo ese espacio con nuestro amado Señor. A veces solamente te toca estar allí en casa. Pero que el espacio donde tú te quedes en casa realmente tú le dediques ese tiempo. O sea, que tengas intimidad, que no te distraigas, que el niño, que el esposo, que las responsabilidades, que me tengo que ir para el trabajo. No. A veces uno dice, no, pero es que estoy muy cansada, yo no voy a poder orar. Y yo les aseguro algo, la palabra no es mentira, la palabra es verdad. ¿Y qué dice la palabra frente a cuando tú estás cansado? Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, si tú crees en la palabra de Dios y tú crees en este versículo, tú te vas a acercar al Señor, o sea, te vas a levantar temprano en la mañana. Porque, mira, como mujeres que somos,
Eso es una realidad. En el momento en que empieza nuestro día, en ese momento empieza todo nuestro trajín y uno dice, voy a orar al mediodía. Olvídate que en la mediodía podemos porque estamos en miles de ocupaciones. No, voy a orar por la noche. Llegas por la noche y estás en un cansancio tan tremendo que la realidad te vas durmiendo. Entonces, el único momento, o sea, que yo siento que puede funcionar, bueno, no dudo que hay unas chicas bastante fuertes que sí lo logran, pero el momento donde no nos van a interrumpir, sí, porque somos importantes en nuestro hogar, no nos van a interrumpir, realmente vamos a estar pendientes de la oración y demás, es en las horas de la mañana, antes de que todos se levanten, antes de que empiece la rutina del día, porque es en el momento donde nadie te va a estorbar, nadie te va a interrumpir, nadie te va a sacar de ese espacio. O sea, antes de que ellos se levanten, levántate tú. Y yo te aseguro que a pesar de que puedas estar cansada, cuando tú logras entrar en la comunión con el Padre, el Señor te da descanso. Porque es verdad, o sea, yo lo pude experimentar muchísimo tiempo donde estaba en un cansancio tan tremendo, que el corre, que los niños, que el salir para el trabajo, etcétera, etcétera. Pero nada, yo me levantaba, oraba y yo sentía un descanso tan impresionante que yo quedaba con toda la energía del caso para el día sin sentirme agotada ni nada. Y eso sí lo puedo seguir diciendo, el Señor sí nos da descanso, pero yo tengo que darle el primer lugar al Padre, demostrarle que sí estoy interesada en que Él me ayude y Él traerá respuestas. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que si nos volvemos a Dios, Dios nos va a ayudar. Pero ¿saben qué es lo que está sucediendo muchas veces? Muchas veces nosotros hemos levantado argumentos para la oración, pero tiene que ver con nuestra relación con nuestros padres. O sea, cuando nosotros hemos tenido una situación de dificultad con nuestros padres, ¿sí? Y vemos que nuestros padres de alguna forma sí nos han acompañado, pero son más esos padres proveedores. Entonces, cuando yo vivo con mis padres, pues claro, yo voy a estar ahí, yo les voy a pedir que me ayuden, etcétera, y bueno, ahí están. Pero si se da la situación de que en su momento yo me tenga que ir del lado de mis padres, entonces al principio puede ser que yo los llame, puede ser que esté más pendiente, etcétera, pero va pasando el tiempo y ya básicamente cuando llamo a mis padres, cuando tengo una necesidad. Entonces busco la ayuda de mi padre. Entonces ahí es donde entiendo y donde podemos ver que a veces nuestra relación con nuestros padres es una cuestión de necesidad, ¿sí? Y muchísimas veces estamos viendo a Dios así. O sea, como cuando yo tengo una necesidad, entonces busco a Dios. Pero además de todo, no lo busco en el primer lugar. Lo busco a último momento, o sea, cuando ya todas mis puertas se han cerrado, entonces como que en último momento llego a Dios. Entonces, es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta por qué razón nosotros no estamos orando como deberíamos orar. Es muy importante que nos demos cuenta también de que me alejo muchas veces de la oración y tengamos presente, al enemigo se siente feliz de que tú no ores. O sea, al enemigo le interesa que tú no ores y va a poner en tu mente argumentos para que tú no ores. Y uno de esos argumentos para que tú no ores es que Dios no me da lo que quiero. Entonces me alejo de Dios, o sea, he estado orando por algo y como no encuentro esa respuesta a lo que yo quiero, entonces me alejo de Dios. Ese es un argumento que el enemigo utiliza para que nosotros nos alejemos. Y eso quiere decir muchas veces que cuando yo quiero algo, ¿sí? Yo quiero algo, lo pido a Dios y no lo obtengo, quiere decir que mi relación con Dios está basada en un interés. O sea, si Dios me da, yo me mantengo con Él. Si Dios me da, yo me mantengo con Él. Entonces, eso no es una relación correcta con el Señor. Hay una intencionalidad, pero no es una intencionalidad buena.
Y ese precisamente está escrito en el libro de Santiago. Pero hay otros argumentos también importantes. Por ejemplo, que no obtengo lo que estoy buscando cuando yo lo quiera. Una cosa es querer algo y no tenerlo. Otra cosa es cuando yo lo quiera. Entonces, como no lo tengo ahora mismo, pues también me alejo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está haciendo mi voluntad. Quiere decir, no está respondiendo en el momento que yo quiero. Y es lógico, pues es como si yo le quisiera mandar a mi Padre Eterno. Está la otra situación, no oro porque no tengo tiempo. Ay, no, es que no tengo tiempo. Es que me causa dificultad, o sea, tengo tantas cosas que hacer que es que no tengo tiempo. O sea, 5 minuticos nomás y yo sí oro todas las mañanas. Buenos días, Padre, gracias, llévame con bien y para de contar. Eso no es orar. Ojo con esto. Eso es saludarlo y chao, pero eso no es orar. Orar es tener un muy buen tiempo para hablar con Él y no solamente para que tú hables, sino para que tú escuches a Dios. Porque el orar, o sea, cuando tú estableces un diálogo con eso, con alguien, no es solamente que tú le digas a esa persona. Eso no es diálogo, eso es monólogo. Y necesitas aprender a dialogar con Dios, o sea, que Dios también te da respuestas. Entonces, debes realmente sacar tiempo. Debes sacar tiempo de excelencia. O sea, como mínimo deberías darte media hora de oración, ¿sí? Pero yo te aseguro que cuando tú logras conectarte con el Padre y de verdad establecer un diálogo con el Padre, yo sé que te vas a llevar más de media hora. Yo sé que te vas a... Porque cuando tú tienes un diálogo con el Padre, es tan agradable hablar con el Padre que no te querrás alejar rápidamente de Él. Entonces, por eso te digo, o sea, si tú le estás dando 5 minutos de oración, te hace falta tiempo. Te hace falta tiempo para que realmente escuches y puedas hablar con libertad. ¿O es que tus problemas son así de fáciles? Si tú no los has solucionado, entonces ¿cómo quieres si ni siquiera le das el tiempo para hablar de ellos? Interesante, ¿no? También no oro porque a veces, ¿sabes qué? Ay, no, es que Dios no me escucha. En cambio a usted sí lo escucha. A usted sí Dios lo escucha. Entonces, ore usted por mí. Y ojo con esto. Sí, es muy buena la oración de intercesión. Pero Dios quiere relacionarse con cada uno de sus hijos. Y tú eres hija. Entonces Dios quiere relacionarse contigo. Si tú no quieres tener una relación cercana a Él, ¿cómo quieres obtener respuestas? Si tú no quieres acercarte a Él, ¿cómo quieres obtener resultados? Entonces es muy importante que te des cuenta de que sí es importante que tú ores. Además de eso, ay no, es que yo no sé orar. Pues es que la palabra lo dice, ninguno sabe orar. Así lo dice la palabra, ninguno sabe orar. Hay que pedir al Espíritu Santo para que Él nos ayude en nuestra debilidad, porque no sabemos orar, pero Él sí puede orar con esos gemidos que no se expresan con palabras. Entonces, ninguno sabe orar. Hay que pedir ayuda para poder orar. Entonces es importante que no te argumentes de que, ay no, ore usted por mí, porque es que yo no sé orar. No, yo debo aprender a orar. Y aprendo a orar es teniendo la relación con el Espíritu Santo de amor. Entonces es importante que yo me dé cuenta que cuando yo no oro, yo estoy dejando de ver al Señor. Cuando yo no me relaciono con Él, realmente mi vínculo con el Señor está frío, está muerto. O sea, si tú quieres que tu papá te consienta, ¿sí? Y tú ves que tu hermano o tu hermana, ay, pero es que ellos tienen preferencia con mi hermano porque a él le dan más y a mí no. Entonces empieza a evaluar. ¿Será que él permanece más en contacto con ellos que tú?
pues muchísimas veces pasa eso. Nosotros queremos respuestas de Dios, pero casi no tenemos el contacto con nuestro Padre. Entonces necesitamos tener más contacto con nuestro Padre. Y eso nos lo da precisamente esa relación de orar, de hablar con Él, de decirle nuestras situaciones, de contarle nuestras situaciones, porque el Señor necesita que nosotros realmente tengamos esa comunión con Él. En Mateo 7, en el principio del capítulo 7 de Mateo, nosotros vamos a encontrar allí unos elementos de cómo nosotros no debemos orar. Nosotros no debemos orar para juzgar. A veces pasa, yo me acuerdo que al principio cuando empezamos con nuestro esposo a orar, y fueron parte del proceso, porque es parte del proceso, sobre todo cuando uno está sanando heridas. Entonces uno empezaba a orar, y entonces entre la oración, así muy diplomáticamente, empezaba uno a mandarle pullas a la pareja, ¿sí? Es que usted tal cosa, Padre, ayúdanos para que, decimos así, ¿no? Padre, ayúdanos para que nos hablemos más tranquilamente, no seamos mal geniados y todo. Entonces uno como que le va mandando la pullita a través de la oración. No, la oración no se puede hacer así. Ahí lo dice claramente, no debemos juzgar a través de la oración. Además de eso dice, no medir a la otra persona, ¿sí? Entonces, a ver, como quien dice, no, pero es que, Señor, ayúdame porque yo siempre doy todo y mire, y la otra persona no se esfuerza en mayor cosa. Eso tampoco es una oración. ¿Sí? Eso no es una oración. Hay otra parte que dice uno, no, pero es que mire, él sí está afectándome, él sí me está traicionando, Señor, y no, yo soy muy bella persona, yo siempre me he dado a él y yo tal cosa. Ojo, porque tú estás tratando de mirar la paja en el ojo ajeno, pero no te estás mirando el tronco que tienes en tu misma mirada. Y eso es importante, que nosotros seamos conscientes de que tenemos es que mirarnos a nosotros, no mirar los errores de los demás. Y ahí clarito nos está diciendo en ese pasaje del capítulo 7 de Mateo que nosotros no debemos orar así. ¿Cómo debemos más bien orar? Dice que allí en el Mateo 7:12 que nosotros debemos orar como esperáramos nosotros que oren por nosotros, ¿sí? ¿Cómo deseo yo que oren por mí? ¿Que me juzguen? ¿Que me estén midiendo cómo estoy haciendo yo las cosas? ¿Que me estén viendo los errores? Si a mí no me gusta que me miren, que oren por mí así, entonces yo no debo orar así. Yo debo orar es para que haya sanidad, para que haya libertad, para que haya otras cosas muy diferentes. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de que yo debo orar como me gustaría que oraran por mí. Importante esto. En Mateo 4, versículos 2 y 3, dice, en Mateo no, en Santiago. Acordémonos, Santiago es un libro bien interesante. ¿Por qué razón? Santiago nos da como unos consejos muy interesantes, especialmente en el manejo de la lengua. Eso es tremendo, Santiago es tremendo, es un libro que les recomiendo que se den la oportunidad de leerlo, de estudiarlo, porque hay muchas cosas que debemos aprender. Pero entonces les quiero leer Santiago 4, versículos 2 y 3, que dice lo siguiente: ustedes quieren algo y no lo obtienen. Mire que aquí lo está diciendo con claridad, o sea, mis oraciones deben tener un resultado, ¿sí? Y si mis oraciones no tienen un resultado, es porque no estamos orando correctamente. Yo pude darme cuenta claramente de esa situación, Rafael, cuando nosotros hacemos los comentarios, las conferencias, dice, mi esposa se demoró 20 años porque estaba orando mal. Y la verdad, sí, estaba orando mal. Y todo, cuando yo leo este versículo, yo, ay Señor, qué bárbaro. Sí, me di cuenta de cómo eran mis oraciones. Dice la siguiente versículo: ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios.
Y si se lo piden a Dios, dice así, y si se lo piden a Dios, ¿sí? Es el versículo 3, no lo recibe porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. ¿Sí me hago entender? Cuando yo leí este versículo, dije, pues sí, ¿no? Porque yo estaba pidiendo que mi esposo fuera transformado, que mi esposo me amara, que mi esposo fuera un buen esposo, que mi esposo me fuera fiel, que mi esposo estuviera pendiente en mi casa, que mi esposo fuera todo para mí. Tremendo. Y, o sea, yo me estoy viendo como si yo fuera la diosa. Y yo lo que estoy viendo es para mí, pero yo en ningún momento me acordaba de que yo debía pedir por su salvación. Yo le estaba diciendo era que se volviera, como se dice, un súbdito de mí, porque me tenía que atender a mí en todo, básicamente. Y yo cuando me di cuenta de ello, dije, wow, Dios, perdóname, porque yo no me he acordado pedir por su salvación. No me he acordado pedir para que Él te sirva, para que Él de verdad te ame, para que Él realmente se salve. O sea, eso no lo había visto. Y cuando yo cambié mi oración, dije, Señor, anulo todas esas oraciones anteriores, Padre. No sé si Él se haya de quedar conmigo o no, pero yo lo que quiero es que se salve. O sea, si uno ama a una persona, y eso lo entendí, si uno realmente ama a una persona, tú no vas a buscar que esa persona sea esclavo tuyo. No. Si tú amas a esa persona y esa persona cree que tú estás siendo tu carcelera, pues dale la libertad. ¿Acaso eso no fue lo que dijo el padre del hijo pródigo? Pues el hijo pensó que su libertad era yéndose y gastar todo y pues como que viviendo la vida y todo. ¿Y qué tuvo que hacer el hijo pródigo? Darse cuenta de su gran error. Si tú estás allí como tratando de mantener esclavizado a tu esposo y que te tiene que mirar y que se siente ahogado, asfixiado y por eso mismo te trata re mal, te trata, o sea, horrible, te rechaza, etcétera, y te hace hacer cosas que son bien desagradables para ti, princesa, si de verdad lo amas, déjalo libre, déjalo libre. Entrégaselo al Señor y déjalo libre. ¿Por qué razón? Porque ¿acaso Dios o a nuestro amado Jesús, con el amor que nos tuvo, que entregó hasta su vida por nosotros, no nos ha dado la libertad para que nosotros decidamos si yo me quedo con Él o no? Sí, si Él se va, bueno, corre el riesgo de que se pierda. Sí, corre el riesgo de que pierda, que no se salve, que se condene. Pero puede ser que esa libertad que tú le da posibilidad que Él decida si se quiere salvar, si quiere hacer las cosas correctamente. Que no se sienta que tú lo obligaste a mantenerte contigo. Uno quiere eso. Yo no te niego eso. O sea, yo tuve que decirle, Señor, tú sabes, yo quiero que Él se quede, yo quiero que Él esté conmigo. Señor, pero no sé si Él se ha de quedar conmigo. Si no se ha de quedar conmigo, Señor, lo único que me interesa es que Él se salve. Que Él se salve. Entonces, con base en eso, yo simplemente, Señor, te lo entrego. Eres tú, Señor misericordioso, el que hará su obra en Él. Y bueno, para bendición de mi casa, mi esposo decidió el quedarse en casa. Entonces, la idea es no ser egoístas en nuestra oración. Aquí lo dice claramente, o sea, pedimos para nuestros placeres. Eso quiere decir para mi beneficio, que mi esposo me sostenga, que mi esposo me ame, que mi esposo me sea fiel, que mi esposo sea el buen esposo, que sea el buen padre, que sea mío y nada más que mío. No, yo no soy Dios, yo no lo puedo salvar. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso. No es fácil, pero la verdad, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios? Si quieres realmente agradar a Dios, entonces haz lo que Dios te dice. Porque Dios nos sabe orientar correctamente y Él sabe cómo hacer las cosas bien. Entonces, así dice que
o sea, cuando nosotros logramos entregar, allí en Mateo también nos está diciendo algo. O sea, Mateo es un libro muy interesante porque nos da consejos claves muy interesantes. Allí en Mateo 6:30 dice que nosotros debemos realmente enfocarnos en buscar primero el reino de Dios. O sea, cuando yo logro entender lo que pasó, ¿cierto? De que estaba orando mal, entonces dije, Señor, yo me quiero enfocar en ti. Yo quiero buscar agradarte a ti, Señor. Yo quiero buscar realmente que tú vivas en mí, ¿sí? Pero como estaba enfocada en mi esposo, no lo estaba haciendo, o sea, no tenía un verdadero compromiso con Dios. Cuando ya le dije eso, entonces ya realmente me enfoqué en buscar el reino de Dios. Y el buscar y enfocarme en el reino de Dios hizo que las cosas se fueron acercando a mí. O sea, yo ya no tuve que buscar, y se cumple lo de Deuteronomio 28, cuando dice que si tú guardas los mandamientos, si tú los cumples, las bendiciones te alcanzarán. O sea, yo ya no tuve que estar buscando a mi esposo, yo ya no tuve que estar buscando que él me llamara, que él me buscara, nada de eso. Sin yo darme cuenta, él empezó a buscarme a mí. ¿Pero por qué? Porque ya me concentré en buscar a las cosas del reino. Entonces es muy importante porque si yo me concentro en el Señor, Él sabe qué necesito yo. Entonces Él va a traer lo que se llama la añadidura. Esas son las bendiciones, la añadidura. Entonces por eso es que es importante. Otra de las formas, o sea, para que yo tenga una oración efectiva, aparte de buscar lo que es el reino de Dios, mi oración efectiva es buscar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Eso fácilmente nosotros lo vemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 14, que nos habla claramente que nosotros debemos pedir las cosas según su voluntad. ¿Sí? Jesús es el vivo ejemplo, cuando en su momento, allí en el Getsemaní, decía, Señor, yo no quiero tomarme esta copa, no me la quiero tomar, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si nuestro Señor Jesucristo nos enseña eso en ese momento tan crucial para la historia de la humanidad, ¿por qué nosotros no podemos realmente decir, Señor, sí, yo sé que yo quiero esto, yo quiero aquello, Señor, pero, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Y cuando yo hago las cosas conforme a la voluntad del Señor, las oraciones son efectivas, o sea, tienen resultados, tienen respuestas. Otra de las formas es que dice en Jeremías 29:13 que nosotros debemos buscar u orar o pedir las cosas con el corazón, ¿sí? Que busquemos de corazón las cosas, no es simplemente ahí por decir, y entonces hoy se me ocurrió decir, no, es que yo quiero esto, yo quiero un helicóptero, y entonces mañana, no, es que no, más bien cambié y quiero más bien es una lancha, y así sucesivamente. No, yo lo que tengo que buscar son cosas del corazón, ¿sí? Y de corazón, perdón. Entonces, importante que yo realmente cuando ore sienta la oración. Por eso dice que debemos orar en espíritu y en verdad. O sea, cuando yo tengo mis 5 sentidos en la oración, las cosas que salen de mi corazón son las que agradan al Señor. ¿Acaso no has orado y que sientes como que eso que tú dices tiene la convicción de que se va a dar? Es porque como que tú tuvieras tus sentidos, tu corazón, todo concentrado en esa oración. Y tú ves respuestas en relación a esa oración. Entonces es muy importante que nosotros busquemos las cosas con el corazón. Pero en Santiago también nos dice que tenemos que pedir las cosas con fe. O sea, sí, yo le voy a pedir para que mi hijo se sane. Y entonces, pero ¿será que sí se sanará? ¿Pero será que sí?
pero sí, Señor, yo creo que la sangre tuya, Señor, lo va a sanar, pero ¿será? No, pero es que tenemos que ir a tal lado, tiene que tomarse tales remedios, o medicamentos, tiene que hacerse tales situaciones o tratamientos. Pero ¿será que sí? Ay, Señor, sí, la sangre tuya sana a mi hijo. Y entonces estamos en un ratico sí y un ratico no. Eso es como ¿qué es? Estamos en doble sentido. Y cuando no oramos con fe, una oración no tiene respuesta. O sea, nosotros tenemos que orar con fe sin dudar. Sin dudar, o sea, tienes la convicción de que lo que estás orando se va a dar. Y precisamente cuando tienes la convicción, es curioso, cuando tú oras con convicción, al finalizar esa oración generalmente la acompañas con las gracias, porque estás confiada en que esa oración se va a tener un resultado, siempre y cuando sea la voluntad de Dios y siempre y cuando estés haciendo esto de corazón. Tengamos presente algo. La oración en nuestras vidas se ha perdido. Se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque la verdad no valoramos la oración. O sea, no nos damos cuenta de que nuestra batalla más fuerte es contra las fuerzas espirituales malignas, ¿sí? No nos damos cuenta que nuestra pelea no es con nuestro esposo, nuestra pelea no es con nuestros hijos, nuestra pelea no es con nuestros padres. No, esa no es nuestra pelea. Nuestra pelea es contra ese espíritu maligno que quiere afectar a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, por alguna situación de pecado que están teniendo en sus corazones. Entonces se vuelven como esos títeres del enemigo. O sea que mi pelea no es contra mi familia. Mi pelea es contra el enemigo que los está usando para afectarme a mí. Y eso es para que yo deje de orar. O sea, el mal quiere afectarme por medio de ellos, que son personas que amo, para que yo deje de orar. ¿Sí? Eso es lo que él busca. Entonces, cuando yo me veo así, y yo he escuchado muchísimas veces, no, es que empecé a orar y eso se puso mi esposo peor, se puso mis hijos peor, etcétera. Precisamente, estás orando, entonces, ¿qué hace el mal? El mal hace que tu familia se active, se alborote, se moleste, lo que sea. ¿Para qué? Para que tú te calles, porque dice, por eso dejé de orar. Eso me dicen, por eso dejé de orar. Entonces, es muy importante que tú tengas claridad en eso. Cuando tú empiezas a orar, tú no vas a atacar a tu esposo, ni a tu hijo, ni nada. No. Tú estás atacando es al demonio que está detrás de ellos, esos espíritus que lo están movilizando para seguir en la vida de pecado. Entonces, tú estás en una guerra, estás en una batalla. Y si tú empiezas a atacar y el enemigo se levanta contra ti y tú ya dejas de pelear, entonces ¿quién ganó la batalla? Pues el enemigo. Y antes, al contrario, toma mayor control, mayor poder, o sea, toma una autoridad más fuerte. ¿Por qué? Porque te dominó. No puedes hacer eso. Debes mantenerte en la oración, debes mantenerte firme. Cuando tú empiezas a orar, mantente firme, porque el Señor claramente, mira, en Lucas 10:19, ¿sí? Me voy a tomar el atrevimiento de leerles. Lucas 10:19 nos dice lo siguiente para que tengamos claridad y lo tengamos muy presente. O sea, si puedes, sácalo en una afiche, en una hoja, lo que sea, que tú lo visualices, pégalo en una parte donde tú lo visualices, porque dice lo siguiente en Lucas capítulo 10, versículo 19, dice: yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Miren lo que dice la palabra. Yo les he dado poder a ustedes.
¿Sí? O sea que cuando tú empiezas a hacer oración por alguna persona, ten presente algo, el Señor está respaldando sus palabras. Si estás orando y orando como debe ser, el Señor te está dando a ti un poder para que tú puedas vencer al enemigo y que no te venga ningún mal. Y yo lo sé porque cuando a veces tenía que orar o cosas así, yo me acuerdo que alguna persona se iba en contra de mí, o sea, trataba de hacerme daño cuando yo oraba, y lo triste es que esas personas tarde que temprano se iban, o esas personas se movilizaban a otra parte, o el Señor me movilizaba, por ejemplo, en el trabajo, me movilizaba a otra institución para protegerme. O sea, el Señor nos da esa autoridad, pero nosotros tenemos que tener realmente claro que la oración es de gran valor. Y si tú la oración la unes a la palabra, vas a quedar sorprendida. Y es importante que tú aprendas a orar con la palabra, ¿sí? Porque es importante que no solamente tú batalles, ¿sí? Desde tus propias palabras, porque en Romanos 8:26 nos habla que el Espíritu de Dios, Él viene a ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? No sabemos orar. Esa es la verdad. O sea, ¿tú cuántas veces has dicho, no, pues ora tú por mí, porque es que yo no sé orar? ¿Sí? O te dicen, ora tú, y dices, ay, no, pero es que yo no sé. Pues es que es el Espíritu Santo, lo está diciendo allí en Romanos, nos lo dice el apóstol Pablo. Él nos viene a ayudar en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos orar, pero Él viene a orar en nosotros con gemidos que no se expresan fácilmente con palabras. O sea, el Espíritu Santo sabe cuál es nuestra necesidad. Entonces yo cuando necesite orar tengo que pedirle al Espíritu Santo su presencia. Él es el amigo que está junto a nosotros. Acordémonos, Jesús tuvo que ir a ocupar su trono en el reino, pero Él dice, yo no los voy a dejar solos. O sea, no estamos solas, princesas. Nosotras podemos contar con el Espíritu de Dios, pero tenemos que contar que el Espíritu de Dios es una persona a la cual yo debo recurrir, porque digo, no los voy a dejar solos. O sea, no estamos solas, pero nos volvemos solas cuando no buscamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos conocer el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar, que nos ayude a pedir las cosas, porque Él sabe qué pedir, Él sabe nuestra necesidad. Él hasta puede pedir cosas que ni por la cabeza nos pasan a nosotros, pero Él sí sabe qué necesitamos nosotros. Por eso necesitamos contar con el Espíritu Santo para orar. Pero entonces hay que entrar primero que todo en ese buscar como arrepentirnos de primero, ni valorar la oración muchas veces. O sea, no darnos cuenta que es en la oración donde yo gano mis batallas. O sea, cuando tú realmente te concentras en la oración, de verdad estableces un diálogo con Dios, una relación con Dios, allí tú estás ganando tus batallas, allí tú estás aprendiendo muchas cosas, allí tú estás creciendo, allí estás sanando, allí te estás ganando a tu familia, allí estás solucionando problemas en tu trabajo, allí estás solucionando problemas en tu vida social. O sea, en la oración tú estás ganando todo, o sea, estás ganando toda la añadidura. ¿Por qué razón? Pues, príncipe, porque simplemente te concentraste en querer tener una relación con Dios, en volverte cercano, así como cuando tú dices que tienes la mejor amiga a quien le cuentas todo, a quien le pides consejo, a dónde vas y lloras, a dónde vas y buscas el consuelo, etcétera. Pues no es esa amiga tu mejor amiga. Dios es tu mejor amigo y es el verdadero amigo y el que querrá lo mejor para ti.
pero necesitas realmente tener relación con Él. Así como buscas a tu amiga, mira, y la llamas y vas y compartes y esto. Tienes que hacerlo con Dios, porque allí es donde tú vas a ganar todo lo que tú le estás pidiendo a Dios. Tú lo ganas en la comunión del diálogo constante, diálogo frecuente, diálogo diario con Dios. Allí es donde tú lo ganas, con Él. Te vas a sorprender, pero debes fortalecerte y de verdad sacar tiempo para la oración. Entonces, es muy importante que en este momento nos demos la oportunidad, primero, de arrepentirnos por a veces no valorar la oración, por no darnos cuenta que Dios está esperando que nosotros nos relacionemos con Él, que le hablemos de nuestra vida, que no solamente nos quedemos haciendo repeticiones, sino que de verdad lo tratemos como una persona. Acordémonos que nos han enseñado claramente que la Trinidad son 3 personas. 3 personas. Y tú no vas a donde una persona con un mismo discurso todo el tiempo, sino que tú vas donde una persona a hablar con esa persona. Entonces, Dios es una persona y Dios quiere que tú le hables de lo que hay en tu corazón. Él es el único que no te va a juzgar, porque no te va a juzgar. Va contigo a encontrar respuestas, soluciones, alternativas. Va a consolarte, va a motivarte, va a hacer que tú te corrijas en algo. Pero Dios no está ahorita para juzgarnos, Él nos está dando la oportunidad para que volvamos a su presencia. Entonces, valoremos esa situación de orar en nuestro tesoro escondido, en nuestro tesoro perdido, o sea, hemos perdido la oración. Y después de eso, pedir perdón porque no hemos contado con el amigo que Jesús nos dejó. Nos dejó un amigo para que oremos y el que nos va a enseñar a orar. Y pedirle perdón a ese Espíritu Santo por ignorarlo, por dejarlo de lado y así poder realmente a partir de hoy que Él se vuelva tangible, que el Espíritu Santo se vuelve tangible en tus momentos de oración, o sea, que sea ese amigo, y no es un amigo imaginario, no, un verdadero amigo que te está acompañando todo el tiempo si así tú lo quieres. Él estará acompañándote a donde tú vayas, te dará el consejo y demás, pero hay que pedirle perdón por haberlo ignorado tantas veces y darle gracias a nuestro Padre Dios por la bendición de la oración, por abrirnos las puertas, porque nos dio el privilegio de poder, a través de la sangre de Cristo Jesús, de poder ahora entrar en su presencia y hablar con Él. De poder hablar con Él y cómo nosotros hemos despreciado ese poder hablar con Él. Entonces, importante que nosotros hablemos con nuestro Padre Dios. Por eso, cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a hablarle. Es tu amigo, tu papá es tu amigo. Tú te necesita escuchar. Él sabe que tienes en tu corazón, pero Él desea que nosotros hablemos. La palabra de Dios muchas veces le dice Jesús al ciego que se acerca, le dice, ¿qué quieres? Pues que tú le digas que estás ciego y quieres ver. Entonces el Señor quiere que nosotros le digamos específicamente lo que queremos. Amado Señor Dios y Rey, gracias te damos, Señor, en este momento por tu palabra. Gracias por lo que hoy tú nos enseñas de la oración. Hoy te queremos ante todo pedir perdón porque muchas excusas sacamos para orar, para sacar tiempo para ti, de verdad. Sí, físicamente el enemigo nos pone un cansancio importante, muchas responsabilidades. Estamos como el pueblo de Israel cuando iban a salir de Egipto y Faraón les puso más responsabilidades, mayor cansancio para que no fueran a adorar. Y a veces cuando nos hemos determinado a orar y a hablarte, Señor, el enemigo nos pone más responsabilidad, mayor carga, mayor cansancio, Señor. Pero queremos pedirte perdón inicialmente, Padre. Queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos
pretendido hablar contigo. Pero la verdad nos ha ganado el cansancio, la pereza. Nos ha ganado el que digamos, es que no puedo. Pero la verdad es que sí podemos, porque en ti todo lo podemos, porque en Cristo podemos, porque Él nos fortalece, porque en Cristo somos más que vencedoras, así lo dice la palabra. Perdónanos, Padre Santo, por no acercarnos a ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, y tú lo has dicho, mujer preciosa, a ti te está hablando el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces le dijiste a Dios Padre que ibas a orar y tuviste miedo? Porque tuviste miedo de orar. Porque cuando empezaste a orar, tu esposo empezó a tratarte mal. Porque cuando empezaste a orar, tu hijo se comportó peor. Y decidiste alejarte de la oración y seguir llevando las cosas como siempre las había llevado, por temor. Perdónanos, Padre. Perdónanos por habernos alejado. Porque hicimos caso a las voces del enemigo que querían que no nos relacionáramos contigo, Padre. Le hicimos caso al enemigo para que sintiéramos mayor cansancio en nuestras carnes, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque hace mucho tiempo nos decían que era importante orar. Y la verdad, he sacado muchas disculpas. La última disculpa que saqué fue el trabajo, Señor, que no podía por el trabajo. Y cada vez estoy más afligida, más confundida, con mayores problemas. Veo como mi hogar está en mayor conflicto con mi pareja. Veo como mi hijo se está portando mal, como mi hijo cada vez se aísla más. El temor que estoy experimentando porque sé que mi hijo se está deprimiendo. El temor que estoy experimentando porque veo a mi hijo que está consumiendo y por más de que le digo, por más de que le ruego, hasta le he llorado, mi hijo sigue en las mismas y no me hace caso. Simplemente me da la espalda. A veces hasta me tira a la puerta. Perdóname, Señor, porque tú me estás diciendo que debo hablar más contigo y que tú te vas a encargar de mis asuntos, pero no veo respuestas, Padre, inmediatas. No veo las respuestas que quiero ya, Señor. Y por eso no me he acercado a ti, Señor. Por eso me he alejado de ti. Por eso ya ni voy a la iglesia, Padre, porque sé que en este momento hay personas que se han alejado de la iglesia. Ya no están orando tanto, han dejado de orar, han dejado de buscar la palabra de Dios simplemente porque no han tenido la respuesta que han querido. Se han alejado de Dios porque no han visto el cambio de su pareja y se están molestando y están molestas con Dios porque no tuvieron la respuesta de Dios. Dile, Padre, perdóname, pero yo quería la respuesta. En ese momento, antes de que se diera ese momento tan difícil de que se fuera, de que estuviera con otra persona. Perdóname, Señor. Este es el momento en que no creo que sea buena para orar. No lo creo. Pero, Padre, quiero esforzarme, porque hay soledad en el corazón, porque hay dolor en el corazón, porque hay tristeza, Señor. Hay depresión, porque hay como un vacío profundo en el corazón. Dile, Padre, aquí estoy. Perdóname porque no he entendido que tú dejaste a un amigo para que me acompañara. Tú dejaste al Espíritu Santo para que me acompañara. No lo he percibido como una persona que me acompañe. No lo he buscado como una persona
para poder hablar con Él, para que me enseñe. No le he dicho que me ayude a orar tampoco. Perdóname. Espíritu Santo, perdóname por ignorarte. Espíritu Santo, perdóname por no tenerte presente en mis oraciones. Espíritu Santo, perdóname porque si nos duele tanto, si me duele tanto el que me ignoren, el que me rechacen, el que ni me prestan atención. ¿Cuántos te están rechazando, ignorando, entre ellos yo? Perdóname. Perdóname ignorarte, Espíritu Santo. Sé que soy débil y sé que no sé orar al Padre. Pero tú, Espíritu Santo, me conoces. Yo te pido, Espíritu Santo, que a partir de hoy tú me acompañes en la oración. Que seas tú quien me conoce tanto, que tienes todo escrito de mí y que sabes mis necesidades, que tú vengas a mi vida y ores por mí ante el Padre. Yo simplemente seré el canal. Yo simplemente seré la voz, pero tú serás mis palabras, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Toma control de mí, de mi lengua para hablarle a mi Padre. Toma control de mí en mis necesidades para que se las expreses. Yo sé que las expresas perfectamente, porque tú sí sabes hablarle al Padre. Espíritu Santo, ven y sé mi compañero en este caminar. Espíritu Santo, eres tú quien me trae paz. Eres tú quien me da paciencia. Eres tú quien me da el amor. Eres tú quien me da el gozo. Eres tú, Espíritu Santo, quien me hace poder tener dominio, poder ser mansa. Espíritu Santo, eres tú. Ven a mi vida, Espíritu Santo. Sé mi compañero. Sé que en este tiempo, Señor, que nuestro amado Jesús está en su trono y mi Padre también. Tú estás caminando con nosotros. Señor, Espíritu de amor, que yo te pueda percibir, que yo te pueda sentir y que seas tú, Espíritu de amor, que me enseñes el valor de la oración, para que yo esté realmente sacando tiempos de calidad para mi Padre, para que yo pueda hablar a mi Padre y pueda limpiar mi corazón, desahogarme, encontrar esa motivación, ese rumbo, ese camino. Espíritu Santo, para que sea que tú guiándome en la oración pueda yo conocer las cosas que debo trabajar, que debo corregir, que debo quitar de mi vida para ser cada día mejor, para ser esa guerrera, Señor. Espíritu Santo, tú que sabes qué pasa en el corazón también de los demás, ayúdame para saber qué debo hacer para no irme en contra de los planes de Dios para las personas que están a mi alrededor, sino que yo realmente sea instrumento de bendición, Señor. Espíritu Santo, ven y ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, porque no te conozco. No te conozco, Espíritu de amor, no te conozco. Déjame conocerte, Espíritu Santo, déjame conocerte para hacer las cosas como tú deseas, hacerlas según el Padre lo desea, conforme a su voluntad. Ayúdame, Espíritu Santo, y que a partir de hoy realmente ame orar. No permitas que la carne me gane, que seas tú dominando mi vida, que seas tú guiando mi vida, que seas tú hablando a través de mí al Padre. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por permitirme conocer al Espíritu de amor. Gracias, Señor misericordioso. Porque solamente, Señor, con tu ayuda podré hablar claramente a Dios. Gracias por tantas y tantas oraciones que me has enseñado, Señor. Pero que cuando las haga de corazón, las haga con entendimiento, las haga realmente con inteligencia, para que yo realmente cuando hable al Padre, lo hable en espíritu y en verdad, y no suenen como palabras huecas y sin sentido, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por este momento y por todo lo que tú me enseñas. Hoy te alabo y te bendigo, Señor misericordioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias
por el espíritu de amor. Y que a partir de hoy, Señor, realmente sea mi amigo, mi compañero, mi defensor, mi consolador, mi guía, mi maestro, en fin, que el Espíritu Santo esté siempre conmigo. Eterno Padre, a ti la gloria y la honra, por siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.